tema, incluso ya le mando el teléfono con Gloria Elsie de asesor en tema de sistemas de Francisco para que le pueda echar una mano. Concejal Sarmiento, tiene usted el uso de la palabra como vocero de su bancada. Gracias, señora presidenta. Antes de que comience a contar el tiempo, como la propuesta de la concejal Mara Victoria fue muy reciente, no alcancé a acordar esa regla o esa propuesta con mi bancada, entonces pues voy a hablar los 10 minutos que me corresponderían como vocero. Perfecto, concejal Sarmiento. Bueno, es evidente que la crisis climática, más que el cambio climático, la crisis climática es un problema grave y es uno de los principales desafíos de la humanidad. Y como todo problema, yo creo, colegas y funcionarios de la administración, hay que hacer un esfuerzo por encontrar las causas fundamentales de ese problema para poder plantear una solución. Y en esa medida, pues como ya se explicó, la principal causa de esta crisis climática que se manifiesta en un calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero. Eso ya digamos es un consenso científico y la evidencia está ahí. El problema está en mirar las responsabilidades en la emisión de esos gases de efecto invernadero, porque yo creo que no es preciso señalar que la humanidad es la responsable de lo que está sufriendo hoy el planeta, porque las responsabilidades no son homogéneas, ni entre las naciones, ni entre las personas, y hay quienes aportan más o tienen un mayor nivel de responsabilidad en esta crisis climática. Lo primero que quiero señalar es que la causa fundamental que tiene que ver con esta emisión de gases de efecto invernadero es un sistema económico absolutamente irracional. Hoy en el mundo prevalece un sistema económico en donde predomina el capital financiero, la especulación financiera, que en buena parte se alimenta de un fenómeno global que es la superproducción o la sobreproducción. En la economía que se ha implementado a nivel global, lo que se fomenta es una producción de bienes y servicios que va más allá o que supera no solamente las capacidades de consumo de la población mundial, sino también las necesidades. Por eso es que sostengo que este es un sistema absolutamente irracional y que lleva a crisis climáticas como la que estamos viviendo y que tiene que ver con esto de la emisión de gases de efecto invernadero. No todas las naciones tienen la misma responsabilidad en esta crisis. Aunque todas las naciones y todas las sociedades del mundo tenemos que sufrir los daños de esta crisis, la responsabilidad no es igual entre todos y esto es bien importante resaltarlo y precisarlo porque, repito, es la forma de mirar cómo es que se debe solucionar el problema. De acuerdo con las últimas cifras, de 195 países que hay en el mundo, 15 de ellos, solo 15 de ellos, el 8% de ellos Gracias, son... Presidenta, por el uso de la palabra por estos días. Concejal Juan Baena, tiene el micrófono encendido. Gracias, Presidenta. Decía que de 195 países que hoy hay en el mundo, 15 de ellos, el 8% de los países son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto no solamente es un problema de los países que más contaminan o que más emiten este tipo de gases, eso también tiene que ver con las personas. Aquí hay una élite mundial, ese 1% de la población más rica de este planeta, que son los que son más responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que las responsabilidades no son homogéneas y no es preciso decir que la responsabilidad es de la humanidad en su conjunto, sino que aquí hay responsables específicos, no solamente potencias económicas como Estados Unidos, sino también entre las personas. Oxfam hizo un estudio bien interesante que señala que el 10% de la población más rica del mundo es la responsable del 50% de las emisiones de CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque entonces aquí hay que ver cuál es el papel de Colombia o cuál es la responsabilidad de Colombia. Colombia es un país muy atrasado, muy subdesarrollado, tan subdesarrollado que prácticamente no contamina. Cuando alguna colega mostraba cuál es el aporte de Colombia en la emisión de gases de efecto invernadero y el último dato es que Colombia aporta o es el responsable del 0.35% de esas emisiones. Esto nos lleva a una conclusión. Supongamos que Colombia elimina todas las fuentes. Dame un segundo, entonces voy a... Concejal Gloria.
Tiene el pena. micrófono encendido. Manuel, mil disculpas, qué pena, perdóname. Estoy aquí. Tranquila, Gloria, no hay problema. Gracias, Presidenta. Decía entonces que Colombia solamente aporta el 0,35, otros datos señalan que es el 0,4% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces supongamos que Colombia elimina todas las fuentes de emisión, la poca industria que tenemos, la ganadería, que también tiene un nivel o un aporte importante en este tipo de gases. Pues si Colombia elimina todas las fuentes de emisión, no le haríamos ni cosquillas a la crisis climática, porque la principal responsabilidad está en las economías más desarrolladas, que como lo expliqué al principio, se basan en un sistema económico que se fundamenta en la sobreproducción. Eso es bien importante precisarlo, porque entonces la solución que si la solución que se plantea desde Colombia es que tenemos que eliminar casi que a nada las fuentes de emisión, pues no estaríamos prácticamente tampoco haciendo nada en lo que tiene que ver con la crisis climática. Y eso añadirle algo. Quienes están en el mundo de la especulación y de los negocios financieros también ven en la crisis climática una oportunidad. Entonces, por ejemplo, hoy el señor Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos de Bill Clinton, que se muestra como uno de los grandes aladíes en la lucha contra la crisis climática, en el fondo lo que tiene un negocio, el señor monta un fondo de inversiones absolutamente especulativo para hacer negocios con otro tipo de tecnologías, supuestamente para luchar contra la crisis climática, pero en el fondo lo que hace es moverse bajo la lógica de la especulación financiera y también de la sobreproducción. Lo que estoy diciendo no lleva a la conclusión de que no vamos a hacer nada. Si Colombia no aporta mucho, entonces la conclusión es que no vamos a hacer nada. Sí, sí debemos tener una política. En primer lugar, una política soberana a nivel internacional en donde Colombia lidere un bloque de países que exija que los países más avanzados tengan una política clara de reducción de los gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París es absolutamente insuficiente, ya está demostrado, y esto implica que países como Colombia se unan con otros países para generar un movimiento internacional que obligue a cambios sustanciales, y esto implica tener gobiernos que les interese la soberanía nacional, que les interese este tipo de asuntos y que no estén arrodillados a las potencias extranjeras. Bogotá también tiene que tener una política para adaptarnos y reducir los riesgos de la crisis climática. Y rápidamente, por los pocos minutos que me quedan, yo plantearía algunas preocupaciones frente a las políticas que se deben implementar en Bogotá. En primer lugar, frente al tema de la conservación y restauración de la estructura ecológica principal, hay que presentar o plantear un cambio sustancial frente a lo que sucedió en los últimos 4 años bajo la administración de Peñalosa, que veía los ecosistemas no como un objeto de protección, sino fundamentalmente como un objeto de negocios. Ahí está el pacto ambiental que firmó Claudia López y que debe ser la guía para la política ambiental. En esto hay algunos avances, como por ejemplo en el tema de la reserva Vanderhamen y la decisión de desistir, de echar para atrás el plan de Peñalosa de urbanizarla, pero tengo algunas preocupaciones, señora secretaria de Ambiente. En primer lugar, el tema del Sendero de las Mariposas. No es claro por qué no se retira la solicitud de licencia ambiental. Esa solicitud de licencia ambiental es para un proyecto específico, que es el sendero que quería hacer el alcalde Peñalosa. Y si se quiere hacer otro proyecto como este, de un circuito de senderos naturales, pues la licencia ambiental que se está tramitando ante la ANLA no serviría para ese proyecto. En segundo lugar, frente al río Bogotá, 2 preocupaciones. En el plan de desarrollo o en el borrador que conocemos, está incluido un proyecto que se llama Borde de Río. Y ese proyecto pareciera que es el mismo de Ciudad Río que quería dejar amarrado Peñalosa en su plan de desarrollo. Yo creo que hay que dar una explicación clara y precisa sobre en qué consiste ese proyecto que está en el borrador del plan. Y me preocupa mucho que en el plan de desarrollo se establezca la construcción de la Petarca Noas, que hace parte del proyecto de descontaminación del río a través de un contrato de concesión, que está bajo o funciona bajo la lógica de la privatización de los servicios públicos. Y recordemos que Bogotá ya tiene una muy mala experiencia con la concesión de plantas de tratamiento, como lo fue la experiencia de la planta de Tibitoc, en donde terminamos pagando costos altísimos todos para favorecer el negocio de un consorcio privado encabezado por una empresa de don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y en segundo lugar, una preocupación que tengo en el plan de desarrollo es que no se plantea un cambio sustancial en lo que tiene que ver con la política de reasentamiento.
señora secretaria de Hábitat. En Bogotá, de acuerdo con el programa Bogotá, ¿cómo vamos? Hay 15.000 hogares que están en alto riesgo no mitigable. Todas las metas de política de reasentamiento de estos hogares han fracasado en los últimos 3 gobiernos, tanto en el de Garzón como en el de Moreno, el de Petro, el de Peñalosa, ninguno cumplió las metas de reasentamiento, y yo creo que eso tiene que ver con la política, no es un problema de capacidad de ejecución o de eficiencia de los gobiernos, sino con el diseño de la política, porque a las personas que están en alto riesgo no mitigable les ofrecen un valor único de reconocimiento por sus viviendas que equivale aproximadamente a 43 millones de pesos, con eso no pueden adquirir otra vivienda en condiciones dignas, tienen que irse a esos apartamentos de menos de 40 metros cuadrados, y resulta que muchas de las personas que viven en zonas de alto riesgo no mitigable, aunque son personas de bajos recursos, pues a través de las décadas, porque estos son barrios que ya llevan décadas desarrollándose, han logrado construir una vivienda que es más o menos cómoda para sus necesidades. En la Fiscala Alta, sector en la localidad de Usme que fue declarado de alto riesgo no mitigable, ninguna vivienda tiene menos de 70 metros cuadrados. Y les dicen, ustedes tienen que irse a apartamentos de 40 metros cuadrados. ¿Qué dice la gente? Pues yo prefiero quedarme acá a que se me caiga la montaña encima en lugar de irme a esas cajitas de fósforos. Debería cambiarse la política de reasentamiento, y esto es algo que no veo claramente en el borrador, en el proyecto de plan distrital de desarrollo, que tiene como meta el reasentamiento de 3.500 hogares. Yo creo que, además de otros temas, pero esas son mis 2 principales preocupaciones, y ojalá la administración pueda darnos claridad al respecto. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Sarmiento.